Hola a todos y bienvenidos a Choki Spanish Podcast. Hoy vamos a hacer un viaje delicioso por la gastronomía de España. Si estás aprendiendo español, conocer nuestra comida es clave para entender nuestra cultura. Y es que no es solo comer, es toda una forma de vivir. Así que prepara tu estómago porque empezamos. Comidas regionales. España es un país con muchas regiones y cada una tiene sus especialidades. En Andalucía, por ejemplo, es muy famoso el gazpacho, una sopa fría de tomate, ajo, pepino, pimiento, aceite, sal y vinagre para los días de calor. Y las frituras de pescado, que consisten en freír determinados pescados en aceite de oliva caliente después de haber sido salados y rebozados con harina de trigo de calidad. En Galicia no te puedes perder el pulpo a la gallega, con pimentón y aceite de oliva. En País Vasco la gente disfruta mucho de los pinchos, pequeñas porciones de comida sobre pan. Y en Valencia la estrella es, sí, la paella, de la que luego hablaremos más. En España decimos que cada pueblo tiene su receta, y es verdad, cada lugar tiene su sabor. ¿Qué son las tapas? Hablando de platos pequeños, ¿qué son las tapas? Son pequeñas porciones de comida que se sirven en los bares. Las hay muy variadas y de muchos sabores, y en algunas partes de Andalucía o Castilla-León es costumbre que te sirvan una gratis al pedir una bebida. En España, ir de tapas es una costumbre muy popular. Es una forma de socializar, de quedar con los amigos y picotear un poco de todo. Realmente es una pasada. Puedes probar de todo, desde aceitunas, croquetas, patatas bravas, calamares a la romana, hasta el famoso jamón ibérico. Paella, el clásico de Valencia. Y ahora, la paella, el plato más famoso de España. Es un plato de arroz con ingredientes variados que se elabora en todas partes de España, pero la paella auténtica es de Valencia. Se hace en una sartén de acero grande y plana llamada paellera y tradicionalmente lleva arroz, de los preciosos arrozales de Valencia, pollo, conejo, tomate, judías verdes, pimentón dulce, romero, aceite de oliva, sal y azafrán. Pero ojo, que las paellas de marisco o de verduras también están de muerte. Y no, por favor, una paella no lleva chorizo, jamón, pulpo ni piña. Tortilla de patatas, el debate nacional. Seguro que conoces la tortilla de patatas, una de las tapas más extendida en España. Se trata de un plato sencillo, huevos, patatas, sal y un poco de aceite de oliva. Pero hay un debate nacional, ¿con cebolla o sin cebolla? Yo soy de los que piensa que con cebolla está más rica, pero cada uno tiene su opinión. Se puede comer caliente o fría. Y una curiosidad, a la tortilla sin patatas, solo con huevo, la llamamos tortilla francesa. Churros con chocolate. Y para los más golosos, ¿quién no ama los churros con chocolate? Se comen para desayunar o merendar. Son una masa frita que se sirve con una taza de chocolate caliente y espeso. Después de una noche de fiesta, siempre apetece un buen plato de churros. El aceite de oliva y el vino. Finalmente, no podemos hablar de la comida sin mencionar dos pilares de nuestra dieta: el aceite de oliva y el vino. El aceite de oliva es nuestro oro líquido. Lo usamos para cocinar, para aliñar ensaladas, para todo. Y tiene excelentes beneficios para la salud, como proteger el corazón, reducir el colesterol malo y fortalecer el sistema inmunológico. Pero ojo, asegúrate que sea aceite de oliva virgen extra. ¿Y qué decir del vino? Siempre presente en las comidas y celebraciones. España es un país con una rica tradición vitivinícola. Es el tercer mayor productor de vino a nivel global, después de Italia y Francia. Y cuenta con una gran diversidad de vinos, regiones vinícolas como Rioja, Ribera del Duero, Penedés o Jerez, y bodegas famosas como Vega Sicilia, Muga, Juan Gil o Torres.
Hoy vamos a hacer un viaje delicioso por la gastronomía de España. Si estás aprendiendo español, conocer nuestra comida es clave para entender nuestra cultura. Y es que no es solo comer, es toda una forma de vivir. Así que prepara tu estómago porque empezamos. Comidas regionales. España es un país con muchas regiones y cada una tiene sus especialidades. En Andalucía, por ejemplo, es muy famoso el gazpacho, una sopa fría de tomate, ajo, pepino, pimiento, aceite, sal y vinagre para los días de calor. Y las frituras de pescado, que consisten en freír determinados pescados en aceite de oliva caliente después de haber sido salados y rebozados con harina de trigo de calidad. En Galicia no te puedes perder el pulpo a la gallega, con pimentón y aceite de oliva. En País Vasco la gente disfruta mucho de los pinchos, pequeñas porciones de comida sobre pan. Y en Valencia la estrella es, sí, la paella, de la que luego hablaremos más. En España decimos que cada pueblo tiene su receta, y es verdad, cada lugar tiene su sabor. ¿Qué son las tapas? Hablando de platos pequeños, ¿qué son las tapas? Son pequeñas porciones de comida que se sirven en los bares. Las hay muy variadas y de muchos sabores, y en algunas partes de Andalucía o Castilla-León es costumbre que te sirvan una gratis al pedir una bebida. En España, ir de tapas es una costumbre muy popular. Es una forma de socializar, de quedar con los amigos y picotear un poco de todo. Realmente es una pasada. Puedes probar de todo, desde aceitunas, croquetas, patatas bravas, calamares a la romana, hasta el famoso jamón ibérico. Paella, el clásico de Valencia. Y ahora, la paella, el plato más famoso de España. Es un plato de arroz con ingredientes variados que se elabora en todas partes de España, pero la paella auténtica es de Valencia. Se hace en una sartén de acero grande y plana llamada paellera y tradicionalmente lleva arroz, de los preciosos arrozales de Valencia, pollo, conejo, tomate, judías verdes, pimentón dulce, romero, aceite de oliva, sal y azafrán. Pero ojo, que las paellas de marisco o de verduras también están de muerte. Y no, por favor, una paella no lleva chorizo, jamón, pulpo ni piña. Tortilla de patatas, el debate nacional. Seguro que conoces la tortilla de patatas, una de las tapas más extendida en España. Se trata de un plato sencillo, huevos, patatas, sal y un poco de aceite de oliva. Pero hay un debate nacional, ¿con cebolla o sin cebolla? Yo soy de los que piensa que con cebolla está más rica, pero cada uno tiene su opinión. Se puede comer caliente o fría. Y una curiosidad, a la tortilla sin patatas, solo con huevo, la llamamos tortilla francesa. Churros con chocolate. Y para los más golosos, ¿quién no ama los churros con chocolate? Se comen para desayunar o merendar. Son una masa frita que se sirve con una taza de chocolate caliente y espeso. Después de una noche de fiesta, siempre apetece un buen plato de churros. El aceite de oliva y el vino. Finalmente, no podemos hablar de la comida sin mencionar dos pilares de nuestra dieta: el aceite de oliva y el vino. El aceite de oliva es nuestro oro líquido. Lo usamos para cocinar, para aliñar ensaladas, para todo. Y tiene excelentes beneficios para la salud, como proteger el corazón, reducir el colesterol malo y fortalecer el sistema inmunológico. Pero ojo, asegúrate que sea aceite de oliva virgen extra. ¿Y qué decir del vino? Siempre presente en las comidas y celebraciones. España es un país con una rica tradición vitivinícola. Es el tercer mayor productor de vino a nivel global, después de Italia y Francia. Y cuenta con una gran diversidad de vinos, regiones vinícolas como Rioja, Ribera del Duero, Penedés o Jerez, y bodegas famosas como Vega Sicilia, Muga, Juan Gil o Torres. Esperamos que os haya gustado este viaje culinario. Cuéntame en los comentarios, ¿has probado alguna de estas comidas? ¿Cuál te gustaría probar? ¿Cuál es tu plato español favorito?
Hasta la próxima.